15ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del 1 al 5 de julio de 2025, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. Encuentro para promover el intercambio entre los países con más conciencia por un medio ambiente sano y equilibrado. Se convoca a todos los que trabajan por la sostenibilidad de nuestro planeta. Del 1 al 5 de julio de 2025 en La Habana, 15ª Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Saludos, muy buenas tardes, qué gusto volvernos a reencontrar en la señal del Canal Caribe. Estamos en vivo precisamente desde el Palacio de las Convenciones para darle a conocer todo lo que se desarrolla durante estos días hasta el próximo 5 de julio, mañana, en esta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y tenemos una agenda bastante apretada con muchísimas actividades. Por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando en una de las salas, uno de los espacios más importantes referidos al Congreso de Educación Ambiental. Estaremos hablando sobre este tema, específicamente sobre el simposio referido al papel de las universidades en la educación ambiental. También en la jornada de la mañana de la conferencia magistral estuvo a cargo de uno de los científicos más importantes del territorio nacional que tengo muy cerca y con el cual tendremos la posibilidad de conversar sobre todo en un tema que es medular en el siglo XXI y se trata de la ciencia y el cambio climático. Sobre estos temas tendremos la posibilidad de dialogar durante los próximos minutos. Por cierto, tenemos en exclusiva una entrevista con el titular del SIGMA en el territorio nacional que habló sobre importantes temas, pero sobre todo sobre el impacto que ha tenido la convención en este contexto cubano. Sobre eso y más tendremos la posibilidad de conversar usted y yo en la próxima hora a través de la señal del Canal Caribe. Quiero que junto a nosotros se quede hasta los próximos minutos para que conozca qué ha sucedido en la jornada de ayer y en todo lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. Así comenzamos.
Les sugiero que si usted tiene interés en conocer algunos de estos aspectos y también profundizar en asuntos que se están debatiendo en los diversos congresos, sesiones teóricas, paneles, usted puede visitar la página cubaambiente2025.com, donde sin duda alguna podrá tener acceso a muchas de estas conferencias que se han estado ofreciendo desde el primer día y que se estarán dando hasta la jornada de mañana durante la clausura. Por cierto, uno de los momentos más importantes que hemos vivido en la jornada de hoy ha sido la visita a este stand y un recorrido que ha realizado el ministro, el titular del SIGMA en nuestro país. Durante la visita a este lugar precisamente tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas a partir de las experiencias y las vivencias que ha tenido el ministro desde la primera jornada. Por ejemplo, hacía referencia al momento inaugural donde dio la conferencia precisamente que nos ubicó en el contexto que se desarrolla la ciencia en nuestro país y destacó algo tan importante como por ejemplo el hecho de la entrega al general de ejército Raúl Castro Ruz de un reconocimiento muy especial por la labor realizada en función de la tarea vida. Ahora mismo, por cierto, se están desarrollando en las diversas salas diversos congresos y acciones que quiero que usted conozca. Por ejemplo, en la sala específicamente, en la sala 9 que ya está sesionando en este minuto, se habla un poco sobre experiencias de ordenamiento ambiental en escenarios geográficos de Cuba. Y en la sala número 8, durante toda la jornada de la mañana se tuvo la posibilidad de dialogar acerca de los jardines de la reina como laboratorio vivo. Se exploraron sus orígenes protegidos, las alianzas científicas internacionales. Ahí vemos, por ejemplo, lo que se está realizando en el Congreso, específicamente de gestión ambiental, donde se están tratando también temas medulares que tienen que ver con el manejo, en este caso, de las zonas costeras de La Habana, pero también en otras zonas del centro, el oriente y el occidente del país. Hoy, por cierto, tendremos la posibilidad de intercambiar con algunos especialistas de Matanzas, de Ciego de Ávila, de la provincia de Santi Espíritus y también de Villa Clara. Así que les sugiero que nos acompañen hasta los próximos minutos porque con ellos tendremos la posibilidad de conversar sobre educación ambiental, sobre gestión, sobre manejo y también sobre adaptación basada en ecosistemas. Pero como les decía, uno de los momentos más importantes que tuvimos en la jornada de hoy fue la visita del titular del SIGMA, donde tendrimos la posibilidad de conversar sobre el papel protagónico que ha tenido la juventud durante estas jornadas de la convención. También significaba algo que tiene que ver con lo que se está desarrollando en este momento en una de las salas y tiene que ver con la apertura del Simposio de Jóvenes con Ciencia Ambiental para el Desarrollo Sostenible, donde se están debatiendo temas como la reserva de la biosfera, la participación juvenil en la gestión de esta reserva de la biosfera y otros asuntos. Pero como les decía, también significaba la importancia que ha tenido la convención en la discusión y el debate de una ley que se estará presentando el próximo mes de diciembre de este año 2025 en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y esto fue lo que nos dijo el ministro. La entrega del reconocimiento al general de ejército por el impulso al macroproyecto para los estudios de peligro asociados al cambio climático 2050 y 2100 es un acto de justicia, porque realmente él personalmente impulsó la creación de ese macroproyecto y también su evolución hacia lo que hoy conocemos como el Plan de Estado de la Tarea Vida, Plan de Adaptación de Cuba al Cambio Climático. Es un acto de justicia al general de ejército y yo creo que él estará muy orgulloso porque no solamente se lo hicimos llegar a él, lo hicimos llegar también al doctor Fernando Mario González Bermúdez, que fue el coordinador de ese macroproyecto y acompañó al general de ejército en esa conducción. Pero dejamos muy claro que no era únicamente a ellos, sino que era también a los más de 300 investigadores, profesores, estudiantes y a las más de 50 instituciones que durante 17 años prácticamente ya han estado desarrollando y cada año le hemos hecho llegar al general de ejército, al presidente, un informe donde evalúa cuáles son esos peligros, donde se proponen entonces acciones y lo más importante es que ha trascendido en los niveles de dirección macro. Cada municipio de Cuba tiene información para promover la mitigación y sobre todo la adaptación ante los peligros del cambio climático. Yo creo que se ha difundido por todo el país, la Tarea Vida probablemente sea el instrumento ambiental que más conocemos hoy y eso también es un acto de justicia, te decía, para con la investigación, pero para con la continuidad. Hoy muchos de los compañeros y compañeras jóvenes que participan en el macroproyecto no conocen, no tuvieron esa vivencia anterior y por eso otra vez la comunicación, otra vez
la capacidad de conservar la memoria histórica de nuestra institucionalidad se convierte en una herramienta para construir un futuro como queremos nosotros, ¿no? Basado en la ciencia, basado en la innovación. Y ahí también la convención ha sido un espacio para consultar, para trabajar en el proceso de creación colectiva, como lo hemos llamado, construcción colectiva de la futura ley de ciencia e innovación. Porque lo que estamos haciendo aquí es medio ambiente, pero lo que caracteriza el medio ambiente en Cuba es que se basa en el conocimiento generado por los centros de investigación. Entonces, con los 59 jóvenes tuvimos un espacio para presentar las propuestas iniciales de la ley y ha sido un elemento muy rico, una discusión muy rica que realmente nos pondrá en mejores condiciones, de conjunto con los recorridos que estamos haciendo por todo el país en la construcción colectiva de esta norma, para en diciembre presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la futura ley de ciencia e innovación de la República de Cuba. Como bien se refería el ministro en esta intervención, e hizo mucho hincapié en el valor de la comunicación social para el desarrollo de la educación ambiental y de los diversos proyectos, iniciativas y experiencias que se están gestando en todo el territorio nacional. También habló un poco acerca de las ideas y los caminos de financiamiento que tienen muchos de estos proyectos que se han presentado, por ejemplo, en los stands. Son 35 stands los que nos están rodeando, que ahora mismo, por ejemplo, desarrollan varios proyectos que se están encaminando para preservar el medio ambiente en zonas como, por ejemplo, zonas protegidas de nuestro territorio nacional. Ahora les propongo continuar un poco con más información y al regreso tengo un invitado muy especial que tuvo a cargo la conferencia magistral de esta jornada. Usted continúe con nosotros, que enseguida tenemos más información. Uno de los espacios fundamentales de esta Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo está dedicado en esta jornada al Simposio de Universidades dentro del Congreso de Educación Ambiental. Hoy es un lujo tener en nuestra transmisión de la señal del Canal Caribe a un profesor emérito de la Universidad Central, Marta Abreu de las Villas, que coordina tanto el simposio como precisamente esta temática de educación ambiental en las diversas enseñanzas del territorio nacional. Un gusto poder recibir a Ismael Santos. Bienvenido a nuestra transmisión. Qué gusto poder compartir con usted. Ya comienza el simposio. ¿Cuáles son las características que tiene en esta edición dentro de la convención y en qué contexto se está realizando este simposio? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente me sorprendieron. Pero el Congreso de Educación Ambiental en el contexto de la convención es la expresión de la sistematización y de la importancia que tiene la educación ambiental como tema transversal de la gestión de todos los sectores económicos y de servicios en la sociedad cubana, en todos los sectores, a partir de las características propias del objeto social de cada sector. Es imprescindible hacer educación ambiental para el desarrollo sostenible. Debemos ponerle el apellido porque el esfuerzo tiene que estar dirigido precisamente, ¿no?, a transitar del conservacionismo a la sostenibilidad. Profesor, teniendo en cuenta las características, los desafíos, los retos que tienen en esta temática, no solo las universidades, sino la educación en sentido general, ¿qué temas se van a estar abordando en este simposio? Bueno, en el Congreso de Educación Ambiental, yo diría que están casi todos los temas que responden a la política ambiental cubana, a los problemas ambientales del mundo, tratados desde una perspectiva educativa, como contenidos del proceso docente educativo en todos los niveles educativos. Hemos estado asistiendo a experiencias extraordinarias sobre economía circular, el tema de los plásticos, el tema de las playas,
el enfoque de una salud y todo vinculado con los efectos del cambio climático. ¿Cuánto nos hemos perfeccionado en ese sentido en la educación general de nuestro país, pensando, por ejemplo, tanto en las actividades curriculares como extracurriculares del docente? ¿Cuándo se involucran tanto los profesores como los estudiantes en este proceso? Bueno, mire, primero, hay que reconocer que ya el tema no es exclusivo de un grupo de expertos dedicados a él. El tema de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, vinculado directamente con los efectos de cambio climático, es parte esencial de la actividad en todos los sectores de la vida de Cuba y en todos los niveles educativos ocupa un lugar central porque estamos envueltos, involucrados todos con el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. ¿Qué implica eso? Eso implica que la escuela cubana en todos los niveles, en todos los grados, en todas las asignaturas, en todas las carreras, tiene que asumir la educación para el desarrollo sostenible como un componente implícito en la actividad curricular y extracurricular que se realiza. Eso es lo que implica. Entonces, los cambios en esta dirección no se notan con tanta rapidez ni se evalúan con un examen. Se evalúan en la vida, se evalúan con el comportamiento, con los sentimientos, las actitudes y los valores que los seres humanos seamos capaces de expresar en nuestra conducta diaria. Estamos hablando sin duda de conciencia individual y colectiva en la que está implícita la labor, la responsabilidad, la ética, la moral y la reacción que tiene el individuo en relación al medio ambiente. Le agradezco de corazón. Formación ciudadana. Formación ciudadana, civismo. Y en ese proceso el rol del docente es esencial. Lo que no pasa por la preparación y por la óptica del docente no llega a ninguna parte. Le agradezco entonces terminar con este mensaje, nuestra entrevista, éxitos en ese congreso. Muchas gracias. Y nos volveremos a encontrar sin duda alguna. Muchas gracias. ¿Cómo que no? Seguro. Para hablar sobre los desafíos y los retos que tenemos en materia de educación ambiental en todo el territorio nacional. Usted que precisamente hablaba de jóvenes, hoy se estuvo desarrollando el simposio dedicado a los jóvenes dentro de la convención. Quiero junto a usted mostrarle a nuestros amigos televidentes algunas imágenes para que vivan bien de cerca este encuentro que ha dado un papel protagónico a esta generación que forma parte imprescindible del desarrollo de esta convención. Veamos. Quiero proponerle conocer un poco del trabajo que se realiza en el Instituto de Geofísica y Astronomía, que participa durante estos días en el Congreso de Ciencias Geoespaciales y Riesgo de Desastres, sobre todo por los resultados que se han obtenido de los caídos en nuestro territorio nacional. Es un gusto poder tener a Efrén Jaimes, quien está con nosotros en nuestra transmisión. Bienvenido a la señal del Canal Cubano de Noticias. Muy buenas tardes y un gusto poder compartir con usted. Tenemos resultados que se han estado exhibiendo durante estos días en el Congreso de las Ciencias Geoespaciales y los Riesgos de Desastres. ¿Cuáles son algunos de ellos teniendo en cuenta la tradición de trabajo que tiene el equipo investigativo del instituto? Muchas gracias. Bueno, hoy este viaje hicimos una actualización, la última actualización del registro de meteoritos en Cuba de acuerdo a la institucionalidad, o sea, al Instituto de Geofísica y Astronomía, y tenemos, bueno, hasta el momento 5 confirmados. De estos 5 hay 2 que son hallazgos fortuitos y 3 que se han visto caer. El último, bueno, ya se sabe, Santiago de Cuba, julio de 2021, y bueno, otros quedaron descartados. Aquí tienes en la vitrina 2, el del lado acá es de Viñales, del 1 de febrero de 2019, y del lado allá es de julio de 2021 de Santiago de Cuba. Se parecen mucho, son casi hermanitos, son 2 condritas de bajo contenido de hierro, por eso que se clasifican como subclase L, low. Este es un L6 y un L5 el de Santiago de Cuba. El segundo está en proceso actualmente de registro oficial ya en la Meteoritical Society.
O sea que tenemos un registro de 5 confirmados. Ahora, en esta última actualización quedó descartado definitivamente el supuesto meteorito de Mango Jobo de 1938, que realmente no lo es. Ya otros autores anteriormente habían afirmado que no lo era por otros estudios, y finalmente hicimos un estudio de espectrometría de masa por fluorescencia en el laboratorio del Centro de Estudios Avanzados y quedó descartado. Mango Jobo no es meteorito. Por tanto, ese quedó fuera. De 10 que teníamos originalmente, hemos reconsiderado sobre la base de nuestros propios errores, hay que reconocerlo, y han quedado 5. 2 se hallaron fortuitamente y 3 se vieron caer a tierra. Es un campo que tradicionalmente llama mucho la atención al público en general que nos está viendo en este minuto, pero que quizás no comprendamos del todo. Ustedes, por ejemplo, hacen estudios basados en la composición, la física, la química. ¿Qué nos están diciendo, por ejemplo, esos estudios de esa composición de esos meteoritos? ¿Caen constantemente en Cuba y a lo mejor no lo percibimos? Bueno, en Cuba pudiéramos decir que caen constantemente en el mundo. Prácticamente todos los días caen meteoritos. Algunos muy pequeños que tienen el tamaño de una moneda de 1 centavo. ¿Me entiendes? Son tan pequeños que tú no los ves. Y la mayoría caen en el mar, en el océano, porque la superficie de la Tierra tiene 3/4 partes de líquido, ¿no? De océano. Por tanto, muchos caen en el mar y no nos enteramos. Pero todos los días entran en la atmósfera, se funden, se fusionan y otros llegan a tierra y caen en tierra. O sea que todos los días caen meteoritos. Muy pequeños o mayores, pero caen todos los días. Algunos pueden ser muy grandes y eso pueden ser muy peligrosos. Por ejemplo, se sabe que a finales del periodo Cretácico, hace 65 millones de años, un asteroide convertido en meteorito de 5 millas de largo impactó en el Golfo de México y acabó con la dinastía de los dinosaurios. ¿Me entiendes? En Estados Unidos, en el estado de Arizona, hay un cráter que tiene más de 1 kilómetro de diámetro. ¿Me entiendes? O sea que han habido impactos grandes en el pasado y pudiera haberlo en el futuro. O sea que eso es algo que realmente es una amenaza potencial para la Tierra. Todos los días caen meteoritos. Lo que pasa es que no nos enteramos. Ahora, ¿es posible predecir esos escenarios de peligros y de riesgos en donde pueden caer esos meteoritos o no es posible teniendo en cuenta la ciencia? No, hasta el momento no. Hasta el momento no, y Cuba no tiene recursos, o sea, de observación para poder predecirlo. Pero incluso la NASA ahora es que está dando pasos en esa dirección. Es muy difícil predecirlo con suficientemente tiempo de antelación. ¿Cuán constantes somos en estas investigaciones que estamos realizando ahora mismo? Y lo digo sobre todo por la continuidad que ya tiene el Congreso de Ciencias Geoespaciales. Eso habla, sin duda alguna, de resultados precedentes y también de retos y desafíos que tiene el gremio dentro del instituto. Bueno, seguimos trabajando en esta dirección. Tenemos inclusive un proyecto de búsqueda de meteoritos para Cuba, que pensamos ejecutarlo en breve tiempo. Se está trabajando en eso. Es una línea que es priorizada para el instituto, porque el instituto es de geofísica y de astronomía, además de otras cosas que hacemos, ¿no? Pero esa es una línea priorizada, la búsqueda de meteoritos. Hay una alianza, o sea, una especie de simbiosis entre el departamento nuestro de geología ambiental y la geología espacial, junto con astronomía. O sea, ya los asteroides que son del espacio exterior, de la astronomía, cuando caen en tierra son meteoritos. Por tanto, ahí tenemos un vínculo entre la geología espacial y la astronomía. Y estamos trabajando en eso, tenemos inclusive ese proyecto de búsqueda de meteoritos en Cuba. Entonces, una constante búsqueda, una constante exploración que nos lleva a resultados donde sin duda alguna también está implícito el futuro del hombre y el futuro de la naturaleza. Le agradezco de verdad el habernos recibido en este stand que ha sido de mucha curiosidad para el público, no solo por los meteoritos, que las personas siempre se acercan para conocer dónde cayó, qué significa, qué representan para la naturaleza, sino también por esa conexión que existe entre el trabajo que ustedes realizan con la astronomía y que da seguimiento sin duda alguna y completa el ciclo de lo que nosotros entendemos como ciencias geoespaciales. Muchísimas gracias de verdad y espero que usted continúe con nosotros porque hoy tendremos la posibilidad de recorrer diversos espacios a partir de los 35 stands que tenemos aquí. Tenemos el Instituto de Meteorología. Le propongo que se quede hasta los minutos finales de nuestra transmisión porque, como le decía, tenemos un invitado muy especial que ha sido uno de los protagonistas de esta jornada porque juntos estuvimos celebrando las 6 décadas del Instituto de Meteorología. Vamos en este minuto a una pequeña pausa y al regreso le tenemos más información desde nuestra convención. El programa en Cuba se inició en el 2025. Ya ha ejecutado 177 proyectos a nivel nacional. En esta ocasión traímos 4 proyectos que expusieron los resultados alcanzados por ellos. Uno de estos proyectos se desarrolla en el Rincón de Guanabo y tiene que ver con el aprovechamiento desde la comunidad de la atalasia, esa hierba marina
que existe en nuestras costas. Otro que trabaja fundamentalmente en la recuperación de la biodiversidad en el sur de Artemisa. Otro que trabaja en el área de Viñales, Parque Nacional Viñales, Geoparque Viñales, que también está trabajando en el desarrollo de cadenas de valor en las fincas campesinas que están enclavadas allí. Y el último, de los Palacios, que aborda la implementación por vez primera de la agricultura 4.0, es decir, una agricultura inteligente, utilizando sensores para el riego, algo muy novedoso. Realmente las experiencias fueron muy bien acogidas. La Fundación Climática IRIS, Unidos por el Clima, es una organización dinamizadora de la sociedad civil que tiene como objetivo la captación y canalización de mecanismos y recursos financieros para influir positivamente en el cambio climático y en la sostenibilidad económica, ambiental y social de Cuba, la región de América Latina y el Caribe. Tenemos 2 proyectos que tratan los temas sobre la resiliencia costera, un proyecto comunitario con todos los temas relacionados con la economía circular y otro proyecto también con la agroindustria azucarera. Se aprobó el proyecto binacional Cuba-Panamá, que es un proyecto que pretende realizar intercambios, ¿no?, con temas de adaptación y que inserta a comunidades tanto de Cuba como de Panamá en estos intercambios binacionales dirigidos a fortalecer tecnologías climáticamente inteligentes, a crear capacidades en la comunidad. El proyecto Mi Costa es un proyecto que está financiado por el Fondo Verde del Clima. Vamos a decir que después del proyecto IRIS es el otro proyecto más ambicioso que existe para tratar el tema del cambio climático. En el caso del proyecto Mi Costa, comenzamos en el 2021 y hagamos 4 años de implementación del proyecto en un fondo, vamos a decir que es exigente, pero para Cuba constituye la apuesta financiera y política de la tarea B, o sea, del plan de enfrentamiento al cambio climático, en 24 municipios y 7 provincias. Y este año, como novedad, se nos incorpora el Fondo Caribeño de Biodiversidad, quien ha aportado $1 millón y algo de dólares para financiar iniciativas que apoyen la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Ahí se está hablando, por ejemplo, de tecnología de cocinas solares en estos lugares apartados, deshidratadores solares, destiladores de agua para que puedan tener agua potable en cualquier condición. En fin, esperamos que estos 2 fondos ahora contribuyan a incrementar el impacto que realiza el proyecto. Y mientras se desarrolla el encuentro teórico en torno a la gobernanza y la participación comunitaria en el desarrollo y también en la protección medioambiental, muchas iniciativas también comunitarias con el protagonismo de actores sociales podemos encontrar, por ejemplo, en el stand del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas. Por eso hemos llegado hasta aquí para conocer un poco, primero, acerca de las potencialidades que se tienen en este entorno, específicamente en la Reserva de la Biosfera de la Ciénaga de Zapata, y también cuáles son algunas de las iniciativas y experiencias que desarrollan su equipo de trabajo. Un gusto poder recibirlo en la señal del Canal Cubano de Noticias. Gracias y espero que haya tenido resultado esta participación en la convención, sobre todo para mostrar algunas de las cosas que vemos en los carteles, pero que sin duda alguna forma parte del sacrificio que se realiza cotidianamente en los espacios donde ustedes realizan todas las actividades sociales. ¿Cuál es la dirección en la que está encaminado este trabajo? Bueno, la dirección, lo que estamos tratando es hacer una recopilación de los 25 años de trabajo y es el tema de esta exposición. Y ahí ya vamos haciendo una panorámica desde los inicios hacia acá de todo lo que son los resultados científicos que hemos tenido nosotros. En el caso de Varadero tenemos una buena fortaleza en todo lo que es el trabajo de manejo de zonas costeras. Tenemos muy buen manejo de todo lo que son los estudios de calidad de agua con nuestros laboratorios y fundamentalmente tenemos mucha fortaleza en el manejo de áreas protegidas, amén de que en Varadero existe un área protegida muy pequeña, pero bueno, es una de las fortalezas desde el punto de vista de oferta hotelera dentro de Varadero. Al mismo tiempo estamos brindando servicios a otras provincias también porque estamos ampliando un poco el espectro territorial de servicios y al mismo tiempo estamos encadenando estos servicios con otros centros de servicios ambientales de distintas provincias y lo que estamos es logrando un enlace de servicios científicos tecnológicos en varias provincias de forma tal de que si surge algún servicio que alguno de los centros tenga debilidad con respecto a eso, podamos desde Varadero asumir también la responsabilidad de esos servicios y al final de la jornada tratar por todos los medios de equilibrar todo lo que es el trabajo
y la estrategia ambiental de estas provincias cercanas a Matanzas. Profesor José Ariel, recientemente también salió el ranking de las mejores playas en la región. Varadero casi siempre sale entre las primeras de ese ranking y eso sobre todo habla de una gestión y de una convivencia armónica y sostenible en función del turismo, pero también de la naturaleza. ¿Cómo se logra un resultado como este? Eso se logra porque lleva mucho tiempo de trabajo, es decir, estamos casi que desde el mismo tiempo de la fundación del centro. Una de las primeras líneas de trabajo fue la conservación y manejo de todo lo que es la playa de Varadero con tal. Fue fluyendo en el tiempo de varios nombres. Fue primero la oficina de rehabilitación de manejo costero en la península de Varadero y después fue migrando hacia lo que es ahora directamente la Dirección de Manejo de Áreas Costeras en Varadero. Todos los ejercicios de manejo que estamos haciendo vienen desde aquel entonces. ¿Qué es lo que pasa? Ya le estamos aplicando el manejo integrado costero a toda esta zona y con todo ese trabajo y todo el equipo de trabajo que hemos tenido a lo largo del tiempo, hemos logrado una sistemática con todo lo que es manejo de playa, que en estos momentos se está viendo los resultados en los rankings de playa que se están haciendo ya a nivel internacional, que se fue extendiendo, era solamente en la zona latinoamericana, pero bueno, ya se está extendiendo a nivel global porque incluso Nueva Zelanda se incorporó también a lo que era el diagnóstico también para los rankings de playa y bueno, dentro junto con Varadero fue una de las que tuvieron playas con muy buen manejo también. Pero desde el punto de vista de fortaleza sí quiero reconocer de que en todos los rankings de un año para acá que se crearon Varadero, al menos 2 o 3 playas están reconocidas dentro del ranking de playas de uso turístico. ¿Está bien? Entonces, más o menos sí, ahí es ese resultado de 25 años de trabajo que llevamos aquí en el Centro de Servicios Ambientales. Y por eso lo felicitamos. Muchísimas gracias por habernos recibido. Lamentablemente el tiempo no nos da para hablar sobre la reserva de la biosfera de la Ciénaga de Zapata, donde hay un papel comunitario muy fuerte, pero sí es de los temas que también se han hablado durante estos días en la convención. Muchísimas gracias una vez más a usted y a su equipo. Espero que me acompañe porque desde la provincia de Matanzas vamos a conocer un poco acerca del trabajo que se realiza en la provincia de Ciego de Ávila, que por cierto, en esta ocasión es la sede del Acto Nacional por la sede del 26 de julio. Y como todo cubano, lo felicitamos a usted y a su equipo de trabajo porque dentro de esos resultados también se exhibe el trabajo realizado desde el punto de vista medioambiental. Y quiero detenerme en algo que quizás no haya hablado con los especialistas anteriores y tiene que ver con el papel de los manglares en los ecosistemas cubanos, donde sin duda alguna Ciego de Ávila tiene un peso fundamental. Caracteríceme un poco ese entorno. A ver, los manglares en la provincia de Ciego tienen un papel fundamental, evidentemente, porque juegan un papel de retención sobre los efectos del cambio climático y que evidentemente tienen una correlación directa a las investigaciones científicas que soportan el cómo manejar, el cómo reforestar las áreas que pudieran en un momento determinado afectar la dinámica ecosistémica de los humedales de la provincia. Nosotros, en este sentido, tenemos un área importante que es el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila. Es un sitio Ramsar que tiene valores paisajísticos, recursos naturales de valioso valor añadido y que aquí se basifican casi todas las investigaciones relacionadas con las acciones vinculadas a cómo proteger la biodiversidad que alberga este importante recurso natural que es el ecosistema Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila. Usted ha estado presentando dentro de los espacios teóricos algo que tiene que ver sobre todo con los riesgos de estos manglares y nos preocupa mucho porque a veces el ser humano no entiende las consecuencias que tiene eliminarlos de sus ecosistemas. ¿Cuáles son algunos de esos riesgos? A ver, los principales riesgos están asociados a los fuertes vientos, a la intrusión salina, a las intensas lluvias, al ascenso a nivel del mar y esto evidentemente trae consigo una preparación, sobre todo al personal, actores, gobernanza, participantes de toda una comunidad aledaña a todos estos ecosistemas costeros y sobre todo acompañados con la comunidad científica para poder hacer transformaciones del pensar y transformaciones sobre el actuar importante sobre estos ecosistemas. Por tanto, el conocer las vulnerabilidades, el trabajar sobre los peligros es una de las herramientas importantes sobre todo para la gobernanza y para la toma de decisiones desde el punto de vista científico. De ahí la importancia de la regeneración de estos manglares y sobre todo de sumar a la gestión del conocimiento para adaptarse al cambio climático, apoyando también estos servicios ecosistémicos. Muchísimas gracias por habernos recibido en Ciego de Ávila. Espero que alguna vez usted pueda conocer un poco de lo que podemos encontrar tanto en Matanzas como en Ciego de Ávila. Quédese con nosotros hasta los minutos finales de nuestra transmisión. Tenemos otros invitados especiales, pero sobre todo otras provincias que conocer para también saber un poco de la gestión y el manejo que se realiza en estos puntos especiales de la geografía cubana. Continúe con nosotros.
Como una semilla atesoramos nuestra historia que crece cada día. Con cada paso, sueños se convierten en realidades. Investigamos sobre la biodiversidad de Cuba. Nos ocupamos de las áreas protegidas y gestionamos proyectos sobre el medio ambiente. Germinamos el fruto de un largo camino de esfuerzo e investigación. Únete a nosotros. 30 años de la Agencia de Medio Ambiente. Ama la vida. Hemos detenido un instante nuestro recorrido porque nos ha llegado a nuestro stand un invitado muy especial que ha tenido una agenda muy apretada durante el transcurso de esta jornada, pero sobre todo en la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Comenzó su agenda, por ejemplo, con la presentación de una conferencia magistral dedicada a la ciencia en el cambio climático y también luego en un panel donde se estuvo celebrando y rememorando la importancia del Instituto de Meteorología durante estas 6 décadas. Es un gusto poder recibir a un maestro, a un profesor de varias generaciones de especialistas en nuestro país, el querido Celso Pasos. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo gracias a usted por haber permitido llegarse hasta aquí en medio de una agenda de trabajo que evidentemente habla de la importancia que tiene el Instituto de Meteorología en muchos de los procesos ambientales que se gestan en el territorio nacional. Y creo que así lo significaba en su primera visita que realizaba el ministro del SIGMA al stand. No es posible muchos de los resultados que se han tenido en otras áreas de la ciencia sin el Instituto de Meteorología. 60 años, profesor. ¿Qué significa eso para el colectivo? Bueno, primero ha significado un periodo largo de aprendizaje, pero sobre todo también ha significado la formación de varias generaciones de meteorólogos y, como es lógico, la transferencia de ese conocimiento de generación a generación. El Servicio Meteorológico Cubano tiene más de 150 años, pero no era un servicio organizado ni institucionalmente constituido a nivel nacional, y a partir del año 1965 la dirección del gobierno revolucionario decide la creación del Instituto de Meteorología. A partir de la fusión de varias dependencias existía el Observatorio Nacional, ahí mismo en Casablanca, donde hoy radica el Instituto de Meteorología, y existía también un departamento de meteorología en la Academia de Ciencias, que también se había creado hacía pocos años atrás, en el año 1962, y se decide, después del huracán Flora, lo primero que se decidió fue empezar a formar meteorólogos en Cuba. Y el huracán Flora fue en el año 1963, ya en el año 1964 se crea la Escuela de Meteorología, comienzan a formarse observadores, técnicos y luego más adelante ya algunos profesionales de la meteorología, pero fíjense que ha sido todo una cadena. En el 63 Flora, en el 64 la creación de la Escuela de Meteorología, en el 65 ya la creación del Instituto de Meteorología. Y a partir de allí, pues comienza entonces un proceso de institucionalización del Sistema Meteorológico Nacional. Habían solamente 11 estaciones meteorológicas, hoy ya tenemos 68 estaciones meteorológicas en todo el país. No existía una red de radares, hoy hay 8 radares meteorológicos en Cuba, y tampoco existían ni los centros provinciales ni los centros nacionales que hoy tenemos, y todo eso se fue estructurando durante estos 60 años con un grupo también de importantes momentos en los cuales ha habido también una transformación tecnológica importante. Desde algunas ocasiones en que por proyectos internacionales, con apoyos de algunos financiamientos de Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial, incluso de otros organismos también, pues se ha logrado incrementar esta tecnología hasta la participación del Instituto de Meteorología dentro de la batalla de ideas, liderada por nuestro comandante en jefe, donde hubo realmente una transformación tecnológica de nuestros centros nacionales, pero también de nuestras estaciones meteorológicas y de los 14 centros meteorológicos provinciales. Siguiendo esa misma línea, doctor, teniendo en cuenta su rol en organismos internacionales y sabiendo también un poco que la meteorología depende de esa colaboración entre científicos, no solo del país, sino de otras regiones del planeta, ¿qué posicionamiento ha ganado el instituto, el equipo de trabajo ya a nivel internacional? Bueno, el Instituto de Meteorología es quien representa al país en la Organización Meteorológica Mundial
y también en el panel intergubernamental sobre cambio climático. Eso nos da también la posibilidad de intercambiar con científicos, con profesionales de todas partes del mundo y también estrechar un grupo de lazos de colaboración que tienen que ver en ese sentido. En sentido general, yo pudiera decir que hay un reconocimiento tanto de la Organización Meteorológica Mundial como de los organismos regionales sobre el desarrollo de la meteorología en Cuba y las capacidades, sobre todo el desarrollo de las capacidades de nuestros recursos humanos. En el panel que tuvimos en la mañana de hoy, que como usted decía en la presentación, fue dedicado al aniversario 60 de nuestra institución, que por cierto lo celebramos el 12 de octubre. Hoy todavía estamos, lo que hay un programa, que hemos realizado diversas actividades durante todo el año, pero la celebración en sí oficial va a ser es el 12 de octubre, el Día de la Constitución. Pero le decía que en el panel de hoy por la mañana tuvimos la intervención del doctor Rodney Martínez, quien es el representante de la Organización Meteorológica Mundial para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y también del doctor Jorge Tamayo Carmona, quien es el secretario ejecutivo de la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de Iberoamérica. Y ambas instituciones, tanto la OMM como la CIMEC, que es como se le conoce a esta organización iberoamericana, hacían un reconocimiento también al papel que Cuba ha jugado en el fortalecimiento de sus propios sistemas de vigilancia y alerta temprana, pero también en lo que ha aportado a la región, tanto del Caribe como de América Latina y también de otras latitudes, pero fundamentalmente en la región. Y muy recientemente se hacía también este reconocimiento a escala regional, porque el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, que se conoce internacionalmente como 5C, que radica en Belice, acaba de cumplir 20 años de fundado y también reconocía al instituto porque de esos 20 años hemos tenido 18 años de una fructífera colaboración en el Caribe en diferentes temas, pero había una parte especial que ha sido todo lo que se ha participado en el consorcio de la modelación climática y el aporte de Cuba a los temas de investigaciones en el cambio climático. Paralelo a este trabajo que ustedes han realizado por los 60 años del Instituto de Meteorología, hoy no pude evitar reflexionar mucho con la conferencia magistral que dio a propósito de la ciencia y el cambio climático. Recordaba, por ejemplo, 2 reportes específicos que daba el Instituto de Meteorología, ya hablando como ciudadano, asociándolo incluso al tema de los pronósticos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con los 40.1 grados Celsius registrados el 11 de abril del 2024 y más recientemente en mayo los 38 grados Celsius, y me hizo hacerme muchas preguntas con respecto al papel que juega el Instituto de Meteorología en la toma de decisiones, ya sea gubernamentales, institucionales, incluso personales, con respecto al cambio climático. A veces no lo entendemos en toda su dimensión, pero ustedes están detrás de muchos de los procesos que se gestan en nuestro país con respecto a algo que está ahí y que quizás no percibimos de manera constante. Efectivamente, el papel nuestro, que además lo debemos realizar en diferentes escalas. O sea, hay una escala de los pronósticos, que es la escala, digamos, del corto plazo y del muy corto plazo, que es el tiempo que puede ocurrirnos hoy, mañana o pasado, y que tenemos necesidad de conocer también, incluso hasta para la planificación de nuestras actividades personales, pero también, como es lógico, para la planificación del resto de las actividades de la economía y de la sociedad en general. Pero también estudiamos con mucha profundidad las variaciones del clima en Cuba, porque evidentemente han ido cambiando un grupo de condiciones en clima y hay una variabilidad climática real que ha sido observada, ha sido comprobada y hay que irla teniendo en cuenta a la hora de, por ejemplo, nosotros decíamos hoy en la mañana en la conferencia, en los últimos 30 años, las últimas décadas siempre han sido mucho más cálidas que las décadas precedentes. La última década, por ejemplo, del 2015 al 2024, fue mucho más cálida que la anterior, y así la de esa fue mucho más cálida que la anterior, efectivamente, y eso atrae que hay un grupo de factores que están cambiando. Hablábamos también, por ejemplo, del incremento de la temperatura a nivel global. El año pasado, en el 2024, hubo un incremento de la temperatura media global de 1.55 grados Celsius. O sea, se sobrepasó el límite, la meta del 1.5 que está contemplado en el Acuerdo de París, con vistas precisamente a los temas del enfrentamiento al cambio climático. Pero en Cuba el 2024 también fue el segundo año más cálido desde que se tienen registros confiables, y fundamentalmente desde la década de 1951 hacia acá ha sido el año más cálido. Por lo tanto, son eventos
que se están desarrollando. Hoy estos eventos de calor intenso son mucho más frecuentes, pero también son más frecuentes los eventos de inundaciones, por ejemplo, tanto por las intensas lluvias como las inundaciones costeras. Recordemos el año pasado la extensa granizada que sufrimos en el occidente. Fíjense, las granizadas son comunes, es un fenómeno que en el trópico ocurre normalmente, pero una granizada con la magnitud tanto espacial como en el tamaño, por ejemplo, de los granizos que ocurrió el año pasado, es un evento que nos hace pensar también que estos fenómenos en muchas ocasiones están siendo cada vez más severos. Y a eso hay que prepararse, la sociedad, la economía, y por eso es lo importante de que todos nuestros resultados, nuestros pronósticos, tanto, repito, los pronósticos a corto plazo como los pronósticos estacionales, que son los que hacemos para 2 meses, para 3 meses, para una estación del año, por ejemplo, para el periodo seco, para el periodo lluvioso o para el periodo de la temporada ciclónica. Toda esa información es muy importante que se conozca y que cada entidad, cada organización, cada sector de la economía y también la población lo vaya incorporando en sus planes de desarrollo futuro. Lo curioso es que esos escenarios climáticos que ustedes ofrecen y esos datos que ustedes realizan es lo que permite después la toma de decisiones en lo que se conoce y se ha manejado durante estos días como adaptación basada en ecosistemas. Es imposible tomar esas decisiones a nivel de centros de investigación. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un centro de investigación como Bioeco, que es precisamente el Instituto de Meteorología, los centros de meteorología del oriente de Cuba y los radares, lo que permite saber que de aquí aproximadamente a 100 años van a disminuir las precipitaciones en zonas tan complejas como la Gran Piedra. Evidentemente eso habla del trabajo que ustedes realizan. Ahora, por último, y tiene que ver con el trabajo comunitario y algo que ustedes tienen en el stand del Instituto de Meteorología, la visión comunitaria a la hora de la educación ambiental. ¿Qué perspectiva tiene el instituto con respecto a esto? Nosotros, tanto en lo que usted mencionaba anteriormente del vínculo de la meteorología con otras ciencias, como es lógico, con todas las ciencias naturales y con la biodiversidad y con la economía. Pero hay un elemento fundamental que es el vínculo de todo esto con la sociedad. Por eso nosotros cada vez más tratamos de desarrollar proyectos que tengan ese enfoque comunitario. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto de clima y salud vinculado, en este caso específicamente ahora se está desarrollando aquí en La Habana, en un consejo popular del municipio de Habana Vieja, pero lo que se quiere también es que cada vez se conozca más, porque muchos de estos elementos que hoy estamos diciendo de las variaciones del clima y de los futuros cambios del clima también a largo plazo tienen una incidencia también en la salud humana. Pero las personas no es para temerle, no es para, como se decimos muchas veces, no es para que las personas vayan a pensar que eso, no, las personas lo que tenemos que pensar es que cada vez más tenemos que tomar determinadas medidas de adaptación a ese tipo de condiciones, tanto las actuales como las futuras, y por eso es tan importante ese trabajo comunitario. No solo se está haciendo aquí en La Habana, en todas las provincias del país, donde nosotros, como decíamos, tenemos centros meteorológicos provinciales, estaciones, radares. Estamos promoviendo de que haya ese enfoque comunitario para que el conocimiento, la información, los datos que tiene el Instituto de Meteorología se formen en función también de la agricultura, de la producción de más alimentos, de la prevención de enfermedades de diferentes tipos, respiratorias y otras, y también de otros sectores de la pesca. Casi no hay ningún sector de la economía de la población que no dependa de las condiciones del tiempo y del clima para su desarrollo y para su planificación. Y pensamos que ese es un elemento muy importante. No es solo ese, también tenemos otros. Acabamos de hacer uno ahora también de colaboración internacional en Ciego de Ávila y Matanza, que tiene también ese enfoque comunitario, llegando hacia los municipios para que se conozcan precisamente el pronóstico estacional de las precipitaciones y la prevención de las sequías meteorológicas, agrícolas, incluso hidráulicas también, de conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, pero para que se puedan aplicar las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, pero a nivel local. Son muchos los riesgos y también las consecuencias. Yo creo que en alguna medida, doctor, a lo mejor usted estará de acuerdo con nosotros, ya pensando incluso como individuo, como ciudadano, mucho depende de lo que hagamos nosotros para poder cambiar esos escenarios que existen hoy a partir de los cálculos que ustedes realizan, pero que en alguna medida también puede ser cambiado con la actitud y el comportamiento de cada uno de los ciudadanos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes, le agradezco la posibilidad de compartir. Es una convención muy grande y muy importante para todos los que trabajamos en esta área, y dentro de ella, bueno, tenemos nuestro 9º Congreso de Cambio Climático, donde también hemos tenido una amplia presencia de especialistas de Cuba y en el caso nuestro de 7 países también que
que han participado en nuestra convención. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, los felicitamos a usted y a todo el equipo de trabajo y espero que usted continúe con nosotros hasta los minutos finales porque ahora tenemos el criterio de algunos de los participantes en nuestra convención. Escuchemos. La convención es realmente un escenario espectacular donde convergen una gran cantidad de disciplinas y conocimientos, investigadores, productores, y se crea un espacio muy rico para intercambiar experiencias. Ha sido excelente todo, se han visto trabajos muy interesantes, con conferencias magistrales interesantísimas. Hoy mismo acabamos de participar en una conferencia que impartió el doctor Celso sobre la variabilidad climática, sus impactos y mitigación en Cuba. Y la unión entre todos logra que podemos lograr un medio ambiente más sostenible con respecto a todas las dificultades que enfrenta a nivel global. Para nosotros tiene un carácter muy especial porque estamos hablando de productos que se utilizan para la medicina, pero a partir de productos naturales, de plantas medicinales que están muy relacionadas, por supuesto, con el medio ambiente. Ha sido muy buena, muy provechosa. Se han realizado diferentes congresos de mucha importancia para la gestión ambiental en nuestras provincias. La Agencia de Medio Ambiente y todo el comité organizador de la Fundación se luce porque logra realmente convocar y tener reunidos científicos de alto valor, tanto nacionales e internacionales. Ha sido un gran intercambio, un espacio para unir alianzas, hacer negocios, conocer a otras personas. Pienso que ha sido muy fructífero. Como bien decía el doctor, en dependencia de las actitudes que tomen los actores sociales en las comunidades y también de las investigaciones de ciencia que se realicen en cada uno de los territorios, los municipios, depende el cambio del escenario desde el punto de vista climático que podamos desarrollar. Por eso hemos llegado hasta dos ejemplos en el centro del país, Villa Clara. Qué gusto poder que ustedes me reciban en este lugar. Muchísimas gracias y bienvenidas a la señal del Canal Caribe. Vamos a hablar un poco, estábamos hablando hace unos instantes sobre cambio climático. Y de alguna manera, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes realizan en gestión y manejo, primero se ve el impacto de ese cambio climático, pero sobre todo se ve el cambio a partir de lo que ustedes realizan. ¿Cómo funciona específicamente en Villa Clara? Bueno, casualmente en el centro nosotros tenemos dos proyectos que están enfocados en acciones para mitigar y ayudar a las comunidades costeras que se adapten a estos efectos del cambio climático. Nosotros lo hacemos a partir del trabajo comunitario y la educación ambiental, que la intensificamos en este tipo de comunidades, enfocadas sobre todo en personas vulnerables, como los niños autistas, las mujeres, las niñas. Tenemos ejemplos del trabajo que diseñamos ahí y hemos tenido en el proceso, desde un antes, un durante del proyecto, se han evidenciado la transformación en la conciencia y la divulgación de nuestros resultados se ve a través de la sensibilidad que estos pobladores están mostrando en cuanto a estos efectos. El nombre de estos dos proyectos de sostenibilidad y réplica de las escenas de resistencia costera, que se deslinda de un proyecto internacional, y gestión ambiental comunitaria para la adaptación al cambio climático en comunidades costeras. Con sitios de intervención tenemos en un proyecto 4, serían Yaguajay, Calvarien, demás, y tenemos en el proyecto de gestión ambiental comunitaria en Isabela de Sagua, Nazábal y Calvarien también. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen algunas muestras que nos permiten saber el trabajo que se realizan con niños y niñas. Quiero que la cámara lo vea. Esto, por ejemplo, ¿de dónde es específicamente? Es de Isabela de Sagua, responde al proyecto Gestión Ambiental Comunitaria con el eslogan Inclúyete por el Clima, es un proyecto inclusivo, participativo, que lo que hace es eso, motivar a los actores ambientales de las comunidades con la conservación del medio ambiente y a mitigar o adaptarse también a los impactos negativos del cambio climático. Estos dibujos están hechos por niños de la enseñanza primaria que se sienten motivados, se sienten implicados a partir de las acciones que hemos realizado nosotros como centro en la formación de los gestores ambientales y la transformación de los valores comunitarios en pos del mejoramiento de las prácticas ambientales. Yo creo que esos resultados se han visto, por ejemplo, la cámara, si lo permite, en la conservación del pechero, una especie que podría estar en peligro en esa biodiversidad, y también el trabajo que realizan con las playas que están entre las primeras del ranking, ¿verdad? Exactamente, también tenemos especialistas que están certificados por CIF Playa, que es un movimiento internacional,
que gestionan estos temas, ¿no? Para certificar a las playas. Y lo hacemos también a través de servicios que prestamos porque estamos certificados para dar reconocimiento territorial playa ambiental. Y ese trabajo tiene que ver con lo que usted también realiza, es bióloga, ¿verdad? Bióloga, y eso nos permite incluso desde el punto de vista de la educación ambiental y también desde la investigación entender todo el ecosistema tan rico que hay en Villa Clara, que también se pone en servicio del turismo. ¿Cómo lograr un equilibrio sostenible entre esa necesidad de explotar esos ecosistemas y al mismo tiempo convivir con ellos? Bueno, sería muy... A ver. Nosotros lo hacemos a través de los proyectos que estábamos hablando, tenemos encargos estatales, hacemos monitoreo de arrecifes y ayudamos también a las comunidades a que se integren en la protección de estos ecosistemas, o sea, no arrojen basura y demás. Y tenemos datas históricas que sustentan que el trabajo de nuestro centro ha contribuido a la conservación de esos arrecifes. Cuando se refiere a datas históricas, por ejemplo, ¿pudiera ilustrarnos haciéndonos una comparación? Bueno, en el monitoreo tenemos de los arrecifes, tenemos 2 especialistas que participaron en el bojeo que se hizo a Cuba y a partir de los resultados anteriores los comparan con los resultados obtenidos en el bojeo a Cuba y se notan disímiles diferencias. Pues muchísimas felicidades por el trabajo que realizan en Villa Clara y espero que usted, a través de esta exploración que hemos realizado por diversas provincias, no todas, porque en la jornada de mañana todavía nos queda una oportunidad antes de la clausura para recorrer, por ejemplo, provincias como Santi Espíritu. Ya fuimos a la Sierra del Rosario, conocimos también Guantánamo, Matanzas, Ciego de Ávila, Villa Clara. Espero que usted se comprometa un poco más y haga mucha más conciencia por un medio ambiente más sano y equilibrado a partir de cada uno de los elementos, herramientas, ideas, iniciativas, experiencias que hemos tratado de comunicar gracias a la señal del Canal Caribe. Mañana se estará desarrollando la clausura en el Palacio de las Convenciones y nosotros tendremos la oportunidad de hacer un recorrido final por lo que ha significado esta convención en el actual contexto. Nos volveremos a encontrar. Tengan todos muy buenas tardes.